Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida al acto protocolario de inauguración del Diplomado Interinstitucional Buena Gobernanza para una Cultura de Transparencia y la lección inaugural El combate a la corrupción como elemento clave para el desarrollo sostenible. En este momento recibimos a las autoridades que integran la mesa principal, la cual se encuentra integrada por la señora doctora María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público; señora magistrada Silvia Patricia Valdés Quesada, presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia; señor doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, Contralor General de Cuentas; señora licenciada Violeta María Mazariego Cetina, viceministra de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas; señor licenciado Marco Livio Díaz Reyes, superintendente de Administración Tributaria; señor licenciado Hugo Rafael Orochón, intendente de Coordinación Técnica de la Superintendencia de Bancos; señor licenciado Oscar Dávila Mexicanos, comisionado presidencial contra la corrupción; señor licenciado Miguel Ovalle, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades; honorable señor José Vila del Castillo, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; honorable señor Hugo Guevara, director de la sección de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos de América, INL; honorable señor Helmut Flores, coordinador regional anticorrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 1DC; señor licenciado José Estuardo López y López, secretario contra la corrupción del Ministerio Público. Voy a invitarlos a que nos pongamos en pie para la entonación del himno nacional. Saludo uno. Guatemala feliz, que tus aras no profane jamás el verdugo, ni haya esclavos que laman el yugo, ni tiranos que escupan tu paz. Si mañana tu suelo sagrado lo amenaza invasión extranjera, libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Que tu pueblo con ánima fiera, antes muerto que esclavo será. De tus viejas y duras cadenas, tú forjaste con mano iracunda el arado que el suelo fecunda y la espada que salva el honor. Nuestros padres lucharon un día, encendidos en patrio ardimiento, y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor. Y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor, que de patria en enérgico acento dieron vida al ideal redentor. Esto enseña pedazo de cielo en que prende una nube su albura, y hay de aquel que con ciega locura sus colores pretenda manchar. Pues tus hijos valientes y altivos, que veneran la paz cual presea, nunca esquivan la ruda pelea, si defienden
su tierra y su hogar. Nunca esquivan la ruda pelea, si defienden su tierra y su hogar, que es tan solo el honor su alma idea, y el altar de la patria su altar. Recostada en el Andes soberbio, de dos mares al ruido sonoro, bajo el ala de grana y de oro, te adormeces del bello quetzal. Ave indiana que vive en tu escudo, paladión que protege tu suelo, ojalá que remonte su vuelo más que el cóndor y el águila real. Ojalá que remonte su vuelo más que el cóndor y el águila real, y en sus alas levante hasta el cielo Guatemala tu nombre inmortal. Saludos, pueden tomar su lugar. Muy buenos días. En nombre del organismo ejecutivo, organismo judicial, Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Administración Tributaria, Ministerio de Finanzas Públicas y la Asociación Nacional de Municipalidades, les damos la más cordial bienvenida a este acto protocolario de inauguración del Diplomado Interinstitucional Buena Gobernanza para una Cultura de Transparencia y la lección inaugural El combate a la corrupción como elemento clave para el desarrollo sostenible. En este momento deseo saludar a la señora doctora María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público, señora magistrada Silvia Patricia Valdés Quesada, Presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, señor doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, Contralor General de Cuentas, señora licenciada Violeta María Mazariego Cetina, Viceministra de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, señor licenciado Marco Livio Díaz Reyes, Superintendente de Administración Tributaria, señor licenciado Hugo Rafael Orochón Mérida, Intendente de Coordinación Técnica de la Superintendencia de Bancos, señor licenciado Oscar Dávila Mexicanos, Comisionado Presidencial contra la Corrupción, señor licenciado Miguel Ovalle, Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades, honorable señor José Vila del Castillo, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, honorable señor Hugo Guevara, director de la sección de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos de América, INL, honorable señor Helmut Flores, coordinador regional anticorrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señor licenciado Orlando Muñoz, primer subsecretario general del Ministerio Público, señor licenciado José Estuardo López, secretario contra la corrupción del Ministerio Público, señor licenciado Alan Martínez, asesor de la Contraloría General de Cuentas, señoras y señores funcionarios de Estado, señoras y señores funcionarios del Ministerio Público, señoras y señores representantes del cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados ante el Gobierno de Guatemala, señoras y señores representantes de las universidades del país, señoras y señores representantes de los colegios profesionales de Guatemala, señoras y señores representantes del sector privado, señoras y señores representantes de sociedad civil, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, tengan todos muy buenos días. El día de hoy, en conmemoración del primer aniversario de la suscripción del Convenio de Cooperación para la Buena Gobernanza, tenemos a bien el acto de inauguración del Diplomado Interinstitucional Buena Gobernanza para una Cultura de Transparencia. En este sentido, escucharemos
A continuación, los informes de avances de la aplicación del Convenio para la Buena Gobernanza a cargo del señor secretario contra la corrupción del Ministerio Público, licenciado José Estuardo López y López, y el licenciado Alan Martínez, asesor de la Contraloría General de Cuentas. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, licenciado Cristian Piral. Muy buen día a todos. Hago propio el vocativo que ya nos extendía el maestro de ceremonias y hoy juntamente con el licenciado Alan Martínez, representante de la Contraloría General de Cuentas, poder presentar el primer informe de avances del Convenio de Cooperación para la Buena Gobernanza. Antecedentes. El Convenio de Cooperación para la Buena Gobernanza se suscribe para propiciar la cultura de transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción y la impunidad. Fue suscrito el 9 de octubre de 2019 entre las instituciones conformadas por el organismo judicial, Ministerio Público, Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Administración Tributaria y la Asociación Nacional de Municipalidades. Este convenio plantea varios objetivos. Entre ellos está el instaurar mecanismos de cooperación de asistencia interinstitucional para el fortalecimiento de las capacidades de las partes signatarias, impulsar acciones para el fortalecimiento de la calidad del gasto público, fortalecer la cultura de probidad, fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, prevenir la corrupción e impunidad y con ello propiciar el buen gobierno. Dentro del convenio se establece una comisión técnica que es la encargada de elaborar la malla curricular a impartir, así como de coordinar todos aquellos aspectos académicos, administrativos y logísticos que se pueden establecer sobre temas de probidad, rendición de cuenta, derechos y obligaciones tributarias, procesos legales, entre otros temas que van a contribuir al buen gobierno. Esta comisión técnica se encuentra integrada por los enlaces técnicos de cada institución o instituciones ya mencionadas y que fueron designados como responsables del seguimiento y ejecución de los compromisos contemplados en el convenio. Hoy, después de un año de la suscripción de este importante convenio, es importante resaltar varios de los grandes avances que se han tenido. Entre los avances está la elaboración de una malla curricular para los alcaldes que fueron electos para el periodo 2020-2024. Uso de los recursos, probidad, prevención del delito de lavado de dinero y prevención de la corrupción en municipalidades, buena gobernanza municipal, recaudación tributaria, entre otros. En números, estos avances podemos decir que las capacitaciones que se desarrollaron en el mes de diciembre de 2019 y en los meses de febrero y marzo de 2020 dan como resultado 364 funcionarios capacitados entre jefes ediles, concejales y personal administrativo y financiero de municipalidades. Para continuar con este informe, dejo en la palabra al licenciado Alan Martínez en representación de la Contraloría General de Cuentas. En primer lugar, agradezco los aportes que ha hecho ya el licenciado Estuardo López, fiscal contra la corrupción del Ministerio Público, en el marco del Convenio de Cooperación para la Buena Gobernanza. Un saludo muy cordial a todas las autoridades que nos acompañan en este acto protocolario. Un saludo también a todos los amigos de la comunidad internacional, a las autoridades de los organismos del Estado y, por supuesto, a quienes representan a las autoridades municipales.
Tal como lo han descrito, pues hay significativos avances en el marco de este convenio que aglutina a varias instituciones del sector público guatemalteco, quienes han unido pues esfuerzos para propiciar procesos y mecanismos de actualización de conocimientos y profesionalización del recurso humano. En ese sentido, voy a continuar compartiendo con ustedes los avances que se han logrado en este año de haberse suscrito este convenio. Para ello, pues hay que tener el contexto que el año 2020 ha estado atravesando por una pandemia derivada como una amenaza para la salud integral de los habitantes, y en ese sentido las instituciones han tenido pues que reforzar sus mecanismos de atención a la ciudadanía. Y para ello, pues el convenio ha destacado en el marco de la crisis del COVID-19 las siguientes acciones. En primer lugar, se desarrolló un análisis de necesidades en las municipalidades del país. Esto dio lugar a que se desarrollara un programa de capacitación para dichas municipalidades y con ello viabilizar la ejecución presupuestaria para atender la crisis derivada de dicha pandemia. Esto busca orientar y fortalecer la cultura de transparencia en el uso de dichos recursos. ¿Cuál será el resultado? ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues básicamente prevenir la corrupción e impunidad en el sector público. En ese sentido, pues se han dado a conocer las acciones y dentro de ellas se generó una capacitación virtual que fue denominada Transparencia en el uso de los recursos municipales durante el estado de calamidad derivado por el COVID-19, con el objetivo de fortalecer la buena gobernanza a nivel municipal. Esta capacitación se desarrolló el 16 al 18 de junio del año en curso y participaron 646 personas. La temática responde precisamente a ese proceso de elaboración de la malla curricular. Y en resumen, pues los temas abordados hacen referencia a la administración pública guatemalteca, por supuesto a la buena gobernanza, el acceso a la información pública y el marco legal municipal. Adicionalmente, se han abordado temas relacionados con los delitos administrativos en tiempos de la calamidad pública, la corrupción y los controles internos que deben de prevalecer, la prevención del delito y el lavado de dinero, y los aspectos legales y normativos relacionados al estado de calamidad, para finalizar con las modificaciones presupuestarias en el sistema de SICOIN. Finalmente, pues comentar que también se realizó una adenda al convenio por parte del organismo ejecutivo, esto para desarrollar también algunos aportes a la malla curricular, pero sobre todo para fortalecer las acciones internas de las dependencias del organismo ejecutivo y así coadyuvar a la prevención de la corrupción, impunidad y mejorar los mecanismos de transparencia. Voy a finalizar con la actividad que hoy nos corresponde y es precisamente la inauguración del Diplomado Interinstitucional denominado Buena Gobernanza para una Cultura de Transparencia. Esto ya es parte de los aportes significativos porque se estarán especializando en materia de buena gobernanza, cultura de transparencia y principios éticos diversos funcionarios que integran las instituciones signatarias de este convenio con la finalidad de impulsar acciones de fortalecimiento de los controles administrativos, técnicos y jurídicos que contribuyan a fomentar la confianza en la ciudadanía. De esta manera, entonces, estamos trasladando y cumpliendo con este punto en el programa de esta mañana. Gracias a ustedes porque han sido partes de este convenio que busca la buena gobernanza y sobre todo impulsar esa verdadera cultura de transparencia que debe de retomar los principios de la ética pública. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación escucharemos las palabras a cargo del honorable señor Hugo Guevara, director de la sección de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos de América en Guatemala, INL. Bienvenido. Muchas gracias. Distinguidos oficiales del Gobierno de Guatemala, señoras y señores, muy buenos días. Tengo unas muy breves palabras, pero en verdad pienso que son importantes.
Para comenzar, es un honor para mí, como representante del gobierno de los Estados Unidos, expresar nuestro reconocimiento a la coordinación interinstitucional que sigue avanzando para crear mejores condiciones para la transparencia y la buena gobernanza del país. Es un gran logro que tantas instituciones se sumaron a este esfuerzo. Nos da gran satisfacción que este trabajo en conjunto comienza a dar frutos. Este diplomado, buena gobernanza, una cultura de transparencia. Para los participantes del diplomado que nos escuchan, sabemos que la transparencia y buena gobernanza no solo se impone desde arriba. Este compromiso desde arriba ya lo vemos en la creación del acuerdo entre instituciones que nos ha llevado hasta aquí. Es un muy buen comienzo, pero ahora requiere de ustedes, requiere de su apoyo. La población escucha a los más altos oficiales del país, pero les ven a ustedes. Las necesidades diarias de los ciudadanos de Guatemala son impactadas por el arduo trabajo y el empeño que ponen ustedes. Necesitamos que ese trabajo sea de la más alta calidad. La transparencia es un pilar de la Constitución. Sin ella no cumplimos con la promesa que hicieron ellos quienes fundaron el país. Es importante que nunca se pierda de la vista esa realidad. No se puede esperar que ustedes cumplan con sus responsabilidades si no tienen herramientas para poder crear la buena gobernanza. Por eso están ustedes aquí. Es claro que ustedes quieren ser más efectivos y que quieren proteger a las instituciones de su país. Gracias por su trabajo. Gracias por su interés en hacer las cosas bien. Guatemala lo merece y por eso estamos aquí como gobierno de Estados Unidos en apoyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor director. Y en este momento escucharemos las palabras a cargo del honorable señor José Vila del Castillo, representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 1DC Ropan. Bienvenido, señor Vila. Muy bien, muchísimas gracias. Espero que se me escuche bien, porque estoy teniendo problemas serios con la internet esta mañana. Ante todo, muchísimas gracias al comisionado presidencial contra la corrupción, Óscar Dávila Mexicanos. Muchísimas gracias a la excelentísima señora magistrada y presidenta del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés Quesada. Muchísimas gracias, don honorable fiscal y jefa del Ministerio Público, doña Consuelo Porras Argueta. ¿Cómo está usted, doña Consuelo? La ha hecho mucho de menos. Damas y caballeros, excelencias, cuerpo diplomático acreditado. En primer lugar, tengo que decir que es un gran honor para mí participar en la inauguración del Diplomado de Buena Gobernanza y la celebración, justamente celebrando el cumpleaños o el aniversario de la suscripción del convenio de buena gobernanza entre 7 instituciones del Estado de Guatemala y representar a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en este acto. Quiero felicitar al fiscal general y a la jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, y a todas las instituciones que conforman el convenio de buena gobernanza. Al Gobierno de Guatemala, a la Superintendencia de Administración Tributaria, a la Contraloría General de Cuentas, al Ministerio de Finanzas, a la Superintendencia de Bancos, al Organismo Judicial, a la Asociación de Municipalidades. 7 instituciones que están encargadas de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, de la administración del régimen tributario y de la aplicación de su legislación. La recaudación, el control y la fiscalización de los tributos, la reducción de la evasión fiscal con funciones fiscalizadoras y velar por la transparencia de la gestión de las entidades del Estado. Al mismo tiempo, también están a cargo de la coordinación del sistema de contrataciones y de adquisiciones del Gobierno, de la vigilancia y de la inspección de bancos y de las entidades financieras, la gestión del poder local a través de las municipalidades. En fin, es el esqueleto fundamental del Estado de Guatemala. Entidades claves para propiciar la cultura de transparencia, como bien ha dicho la Embajada de Estados Unidos, la rendición de cuentas, por supuesto, y el fortalecimiento en la calidad del gasto público y de la cultura de probidad y de prevención de la corrupción. En este día quiero, con todos ustedes, reafirmar el apoyo de nuestra oficina a Guatemala en todos sus esfuerzos por promover la buena gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas. Y, por supuesto, mi compromiso, junto con ustedes, de luchar contra la corrupción con el fin de lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Como saben ustedes, en todo el mundo la corrupción sigue teniendo un impacto negativo en el Estado de Derecho, la seguridad y la gobernanza, al negar a las personas el acceso a servicios y oportunidades.
La lucha contra la corrupción, que se centra especialmente en la prevención de la corrupción, tal y como viene definido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual mi agencia es la custodia, se ha convertido en un componente vital de los esfuerzos colectivos de la comunidad internacional para promover la paz y la seguridad, al mismo tiempo que el respeto a los derechos humanos y favorecer el desarrollo sostenible. Es una amenaza constante y creciente la del nexo que tiene la corrupción con el crimen organizado y con todos sus delitos conexos. Y esto, que sigue siendo agudo, se ve muy exacerbado por los nuevos desafíos emergentes, por ejemplo, la actual pandemia del COVID-19. Tras reconocer el impacto negativo de la corrupción en el desarrollo, la comunidad internacional incluyó la lucha contra la corrupción en su Agenda 2030. El Objetivo de Desarrollo Sustentable, el número 16, requiere que los Estados promuevan sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, brinden acceso a la justicia para todos y construyan instituciones efectivas, responsables e inclusivas en todos los niveles, mediante la reducción de flujos financieros ilícitos, el fortalecimiento de la recuperación y el retorno de activos, reduciendo sustancialmente los sobornos y la corrupción en todas sus formas. El desarrollo de instituciones efectivas es absolutamente necesario y su transparencia en todos los niveles. Al mismo tiempo, los gobiernos de todo el mundo han tenido que responder a la pandemia del COVID-19 con enormes estímulos fiscales y paquetes de rescate de emergencia diseñados para evitar una catástrofe económica. La gran cantidad de recursos asignados y la velocidad a la que se desembolsan presentan y han presentado oportunidades para prácticas corruptas, como la malversación, los sobornos o el alza de precios en medicamentos esenciales, los suministros médicos, los equipos y la manipulación de los procesos de adquisición para recursos cruciales del sector de salud. Es inevitable y existe un mayor riesgo de que se produzcan abusos y que la calidad se sacrifique a cambio de una acción rápida en situaciones de crisis, donde los suministros médicos de emergencia y los equipos requieren su presencia en los hospitales con una mayor urgencia y para el tratamiento y cuidado de los enfermos. La prevención de la corrupción es particularmente importante en el mundo y con mayor énfasis lo será, por tanto, en este contexto del COVID-19. El papel de los órganos de supervisión y control del Estado es único, pues tienen antecedentes y tienen el conocimiento de las instituciones estatales que brindan apoyo económico y poseen la capacidad de identificar áreas donde hay que tener mayor atención. Y ello es así. ¿Cómo se hace? Pues para eso estamos en este curso. Deberemos, y así además ayudamos en la asistencia técnica a todos los gobiernos de la región, a tener auditorías e investigaciones especializadas e integrales. Los órganos de supervisión encuentran oportunidades para fortalecer los sistemas y controles y particularmente se ha de trabajar en las áreas de alto riesgo que son vulnerables a la corrupción. Y si estas áreas son de alto riesgo en tiempos económicos normales, imagínense cómo es durante una pandemia como la que estamos viviendo. Las instituciones públicas necesitan también entregar recursos más rápidamente, mientras que al mismo tiempo tienen que lidiar con problemas de personal relacionados con la enfermedad o limitaciones debido a las políticas de quedarse en casa. La comprensión de los órganos de supervisión y control de los riesgos potenciales puede y debe utilizarse para identificar las instituciones públicas que podrían necesitar apoyo adicional para mitigar los riesgos de corrupción antes de que asuman responsabilidades adicionales relacionadas con la pandemia. Los sectores deben hacer un mejor uso del conocimiento existente y disponible. Las instituciones del sector público y del privado pueden trabajar en colaboración y en tiempo real para limitar la exposición del Estado a la corrupción y abordar los problemas y debilidades existentes para ampliar las respuestas. Los Estados siguen siendo responsables de cómo se gastan los recursos. Por ello, es fundamental verificar proveedores, especificar requisitos técnicos, determinar precios competitivos y garantizar que el dinero se utilice también de una forma lo más eficaz posible. Para protegerse contra estos riesgos, las instituciones públicas deberán fortalecer sus procesos, verificar sus proveedores a través de portales en línea, identificar a los beneficiarios reales, establecer las condiciones de contratación a los acuerdos de emergencia y, por supuesto, no olvidar la flexibilidad que no puede dejar espacios para evitar, prevenir y detectar y perseguir la corrupción. En este orden de ideas y como conocedores de que la lucha contra la corrupción solo puede ser exitosa a través de la coordinación interinstitucional y aplicando un enfoque multidisciplinario,
Nuestra oficina acoge con beneplácito la serie de acuerdos firmados entre las instituciones guatemaltecas relevantes, como es el Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Buena Gobernanza, Convenio de Cooperación Interinstitucional contra la Corrupción, con el objetivo de implementar buenas prácticas de la prevención e investigación. La naturaleza interconectada de los desafíos a los que nos enfrentamos también ha dejado claro que ningún país o región puede gestionarlos solos y que necesitamos un enfoque conjunto para apoyar a los países. Este enfoque ha impulsado la creciente asociación en términos de apoyo integral de las Naciones Unidas entre los Estados miembros con el sector privado y la sociedad civil. La transformación productiva y social de la democracia, con sus derechos humanos en el centro, solo puede lograrse en sociedades con instituciones transparentes y libres de corrupción. Permítanme una vez más felicitarlos por la suscripción del convenio y desearles todo el éxito para fortalecer la calidad del gasto público, la cultura de probidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción en Guatemala. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Vila. En este momento deseo saludar al señor Eric Vargas Sierra, superintendente de bancos, quien nos acompaña también en esta transmisión virtual. Bienvenido, señor superintendente. A continuación escucharemos las palabras a cargo del señor licenciado Oscar Camilo Carlos, comisionado presidencial contra la corrupción y en representación del señor presidente de la República. Bienvenido, señor comisionado. Muy buenos días. Señora Silvia Patricia Valdés Quesada, presidente del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia. Señora María Consuelo Porras, fiscal general y jefe del Ministerio Público. Señor Edwin Humberto Salazar Jerez, Contralor General de Cuentas. Señora Violeta Mazariegos, viceministra de Finanzas Públicas. Señor Marco Livio Díaz Reyes, superintendente de Administración Tributaria. Señor Hugo Rafael Orochón Mérida, intendente de la Superintendencia de Bancos. Señor Miguel Ovalle, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades. Señor Hugo Guevara, jefe de la Agencia de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos. Señores José Vila del Castillo y Helmut Flores, representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Señoras y señores integrantes del Gabinete de Gobierno y demás instituciones de Estado. Señoras y señores representantes de los medios de comunicación enlazados, público en general, muy buenos días. Reciban un cordial saludo del presidente Dr. Alejandro Yamatei Falla, quien me encargó trasladar su sincera felicitación a las instituciones que conforman el Convenio de Cooperación para la Buena Gobernanza, por dar un paso trascendental en la ruta de la transparencia y la rendición de cuentas. Ese paso tan importante fue dado hace un año, el 9 de octubre del año 2019, y hoy celebramos que, gracias al esfuerzo conjunto y al apoyo interinstitucional, hay resultados que saltan a la vista y contribuyen a fomentar las buenas prácticas de un adecuado manejo de los recursos públicos, que es una obligación establecida en la Constitución Política de la República. La firma del Convenio de Buena Gobernanza para propiciar la cultura de transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción y la impunidad ocurrió cuando el doctor Yamatei aún era gobernante electo y le pareció una buena iniciativa, digna de ser apoyada y fortalecida desde las instituciones del organismo ejecutivo, con la intención de sentar las bases de una adecuada administración gubernamental. En ese sentido, el 24 de marzo del presente año, es decir, 2 meses y 10 días luego de haber tomado posesión al cargo, manifestó el interés de la Presidencia de la República de adherir al organismo ejecutivo al referido convenio, en atención a los diversos compromisos adquiridos por el Estado de Guatemala a través de las distintas convenciones y tratados internacionales suscritos en la materia citada. En consonancia con ese acto, el señor presidente concretó una de las promesas de campaña: fortalecer la lucha contra la corrupción e impunidad con la creación de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, como muestra del compromiso por transparentar el uso de los recursos públicos y atender el clamor popular relacionado con eliminar las malas prácticas del pasado reciente. La comisión, que me honro en dirigir, está dando frutos traducidos en la presentación de denuncias penales y administrativas en instituciones que forman parte de esta alianza. Son los primeros pasos, pero estamos seguros de que vamos en la ruta correcta y sumamos en los esfuerzos integrales de país por el bien de las guatemaltecas y los guatemaltecos. Con el tema de la pandemia por el COVID-19, se han aplicado mecanismos de transparencia y rendición de cuentas,
El tablero de seguimiento a programas sociales y económicos creado en el Ministerio de Finanzas Públicas es otra muestra de la voluntad gubernamental por demostrar a la ciudadanía cómo, cuándo y en qué se invierten los fondos destinados a atender la emergencia. Esa herramienta digital es actualizada diariamente y está al alcance de todas las personas interesadas en conocer la inversión de los impuestos. Se hace alusión a estas dos instituciones por ser parte de esta instancia, pero se puede asegurar que el resto de los ministerios, secretarías y dependencias del organismo ejecutivo también trabajan permanentemente con la consigna de hacer correcto uso de los recursos, en el entendido que todos somos servidores y administradores públicos. Las fallas en la administración pública frenan el desarrollo, el progreso y la democracia. Guatemala no merece eso, y por ello tenemos que impulsar acciones articuladas que nos permitan la superación como país. Este convenio permite crear operaciones concretas, generar los canales de comunicación y los mecanismos de cooperación necesarios para fortalecer a cada una de las instituciones firmantes desde el marco de su competencia, generando una mejor calidad del gasto público a través de la transparencia. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la transparencia gubernamental consiste en que la información sobre las actividades de los organismos públicos sea creada y esté a disposición del público, con excepciones limitadas, de manera oportuna y en formatos de datos abiertos sin límites para la reutilización. Hablar de transparencia no solo se refiere a crear un frente contra la corrupción, sino a respetar el derecho de todo ciudadano a recibir información sobre lo que hacen los gobernantes con el dinero de los contribuyentes. La lucha contra la corrupción e impunidad debe involucrarnos a todos y convertirse en un objetivo estratégico de Estado. Es el momento de recuperar la credibilidad de las autoridades e instituciones públicas, y ello solo se puede lograr con esfuerzos conjuntos para alcanzar los resultados que la población demanda. Una vez más, en nombre del señor presidente, felicito a los organizadores de este diplomado de buena gobernanza para una cultura de transparencia, que se suma a la serie de esfuerzos por servir con excelencia y transparencia, por tener instituciones eficaces y eficientes, por ser servidores públicos de primer nivel. También agradezco a la Embajada de los Estados Unidos por medio de la Agencia de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley por el irrestricto y permanente apoyo, así como el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Estoy convencido de que el contenido y la experiencia de los expositores serán la fórmula correcta para que el diplomado alcance los objetivos deseados y que al concluirlo tengamos un grupo de servidores más capacitado y comprometido con la población a la cual nos debemos. A todos, muchas gracias por su participación. Muy buenos días. Muchas gracias, señor comisionado, y a todos ustedes deseo invitarlos a que podamos ver el siguiente video para conocer un poco más del Convenio de Cooperación para la Buena Gobernanza. Veamos a continuación. Como parte del Plan Estratégico Quinquenal 2018-2023, la Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, impulsa acciones orientadas a la buena gobernanza, transparencia y rendición de cuentas. El eje 10 de dicho plan establece acciones para el fortalecimiento del área administrativa en apoyo a la gestión fiscal. Por ello, 8 instituciones suscriben el Convenio de Buena Gobernanza, el cual tiene por objeto la instauración de mecanismos de cooperación, coordinación y asistencia interinstitucional que incidan en el fortalecimiento de las capacidades de las partes signatarias según su respectiva competencia, contribuyendo al fortalecimiento de la calidad del gasto público, cultura de probidad, transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción e impunidad, para propiciar el buen gobierno. Se implementará un sistema a través del cual se fiscalizará a las y los funcionarios para fortalecer la identificación de casos y garantizar la transparencia, rendición de cuentas y el buen uso del erario. Esto se traduce en confiabilidad. Por medio del Convenio de Buena Gobernanza, el Ministerio Público, Organismo Ejecutivo, Organismo Judicial, Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Administración Tributaria y Asociación Nacional de Municipalidades interconectarán bases de datos en un sistema unificado
y trimestralmente presentarán rendiciones de cuentas del gasto público. Esto permitirá identificar casos de corrupción de forma temprana, promoviendo la transparencia y la buena gobernanza. El convenio también está enfocado en el desarrollo de malla curricular para la capacitación a las autoridades recién electas y funcionarios de nuevo ingreso y con ello propiciar la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción. La fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y el trabajo coordinado interinstitucional para promover un sistema de fiscalización armonizado con metodologías claras y enfocado en un cambio de cultura de corrupción a una cultura de respeto, con énfasis en la rendición de cuentas y transparencia. Ministerio Público, justicia eficaz para todas y todos. Muchas gracias, señores funcionarios, y gracias a todos por su valiosa comprensión. A continuación, escucharemos las palabras a cargo del señor doctor Edwin Humberto Salazar Jerez, Contralor General de Cuentas. Bienvenido, señor Contralor. Muy buenos días. Hago propio el vocativo del maestro de ceremonias que me antecedió. Como siempre, es un gusto saludar a las autoridades gubernamentales, municipales y amigos de la comunidad internacional que están participando en este esfuerzo interinstitucional a favor de la transparencia en Guatemala. Hace un año, el espíritu de cooperación y el anhelo de una Guatemala libre de corrupción e impunidad hizo confluir a varias instituciones del Estado guatemalteco en un esfuerzo inédito, genuino y estratégico para impulsar la buena gobernanza en nuestro país. Con visión de Estado y voluntad política, las instituciones hoy representadas hemos dado pasos firmes para recuperar la confianza de la ciudadanía en el sector público. Y lo hemos hecho porque creemos en una verdadera cultura de transparencia, probidad y rendición de cuentas. Precisamente, el convenio de cooperación para la buena gobernanza es el punto de convergencia para articular los mecanismos de fortalecimiento institucional que nos hemos propuesto. Por esa razón, la formación y actualización de conocimientos de nuestros funcionarios y servidores públicos cobra mayor relevancia porque ellos son los grandes protagonistas de la administración pública. En ese sentido, la Contraloría General de Cuentas asume con gran responsabilidad la implementación de este diplomado interinstitucional que sentará las bases de la buena gobernanza y la ética pública. Una vez más, el ente fiscalizador promueve la fiscalización del talento humano. ¿Y qué mejor que hacerlo bajo la mística de la modernización y eficacia institucional? No me queda duda que este espacio de formación académica será el semillero de la nueva generación de servidores públicos en Guatemala. Es decir, aquellos que promueven el bien común y sirven a su sociedad con total transparencia. Quiero reconocer el involucramiento de las máximas autoridades del gobierno central y de las entidades municipales por aceptar el reto de la formación integral del nuevo servidor público. Ustedes están dando el ejemplo del rol que debemos asumir los ciudadanos, que tenemos el privilegio de servirle a la nación. Desde un cargo público, en mi caso como Contralor General de Cuentas, reafirmo mi compromiso con una adecuada calidad del gasto y un buen uso de los recursos públicos. Pero sobre todo, mi convicción para consolidar la cultura de transparencia que todos anhelamos. Felicito a los miembros de las corporaciones municipales que recientemente se capacitaron para atender de mejor manera la pandemia del COVID-19. Espero que los conocimientos adquiridos sean de mucha utilidad para la buena gobernanza a nivel local. Aprovecho esta oportunidad para anunciar
que desde la Contraloría General de Cuentas también estamos enfocados en incentivar la cultura de ética en los niños y jóvenes, que son el futuro de Guatemala. Y lo estamos haciendo a través de los programas Sembrando Semillas de Transparencia, Jóvenes por la Transparencia y Jóvenes Universitarios por la Buena Gobernanza, Probidad y Transparencia, los cuales impulsaremos para formar ciudadanos éticos y probos. Finalmente, reconozco el liderazgo de las instituciones signatarias del Convenio de Cooperación para la Buena Gobernanza. Ha transcurrido un año y se visualizan retos mayores, pero la gran diferencia es que ahora los estamos enfrentando de manera conjunta. Pero no estamos solos. La comunidad internacional apoya esta iniciativa, especialmente el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, hagamos nuestro mayor esfuerzo para devolverle a Guatemala una administración pública libre de corrupción e impunidad. Construyamos buena gobernanza, recuperemos la ética pública para servir a Guatemala con integridad, eficiencia y transparencia. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias, señor Contralor. Es momento de escuchar las palabras a cargo de la señora magistrada Silvia Patricia Valdés Quesada, presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenida, señora presidenta. Bueno, quiero decirles que para mí de verdad es un honor poder participar en este diplomado de la buena gobernanza para una cultura de transparencia de la Agenda 2020-2030. Ustedes saben que uno de los valores fundamentales de la vida en sociedad pues es una función esencial para el desarrollo armónico en la población de todo el país. Por lo que debe responderse de manera efectiva, objetiva, imparcial e independiente ante las demandas sociales. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha sido fundamental la formación y la especialización de los funcionarios judiciales y el personal auxiliar judicial administrativo. Por lo que debe responderse de manera efectiva, objetiva, imparcial e independiente ante las demandas sociales. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha sido fundamental la formación y la especialización de los funcionarios judiciales y el personal auxiliar judicial administrativo. Por lo que debe responderse de manera efectiva. Tenemos un problema de audio, ¿verdad? Ante las demandas sociales. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha sido fundamental la formación y la especialización de los funcionarios judiciales. Tengo un problema de audio. Tengo un eco. Bueno, voy a tratar de continuar. Además, se impulsa la sensibilización y el trabajo con ética y transparencia de conformidad con nuestro marco legal y de buena gobernanza. Durante los últimos años también se han fortalecido acciones orientadas a la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas, por lo que se ha trabajado en el desarrollo de una política de justicia abierta que implica el desarrollo tecnológico orientado al acceso a la información y el fortalecimiento de los servicios para la población guatemalteca. También implica esto fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en la administración de justicia. Quiero decirles que el día de hoy, a todos ustedes, me siento un poco triste porque luché mucho para que se crearan los juzgados específicos contra la corrupción. Dado que existe una fiscalía contra la corrupción en el Ministerio Público, que existe una comisión presidencial contra la corrupción, que existe una secretaría del Ministerio Público contra la corrupción, pues logré, al fin, de mucho pelear, porque en el Pleno es complicada las cosas, que se crearan 2 juzgados contra la corrupción y un tribunal. Sin embargo, desde el primer momento empezamos a sufrir una serie de ataques
y que no era correcto, que se iba a prestar a algunas manipulaciones y, bueno, algunos sectores de la población se opusieron mucho a la creación de estos tribunales y finalmente, pues, la Corte desistió. Yo no entiendo por qué alguien se puede oponer a que existan juzgados especiales contra la corrupción. Si, por ejemplo, vemos el tema ahorita del liberamiento de Chimaltenango, son 13 sindicados. Si yo lo mando a un tribunal común, pues entonces eso se va a diferir dentro de los mil y múltiples casos que llevan los juzgados del orden común. Sin embargo, pues vamos a tratar de seguir luchando para ver si logramos nuevamente convencer a los compañeros de la importancia de la buena gobernanza y de la transparencia y de el total enfrentamiento contra la corrupción. La corrupción destruye. Y destruye a los más pobres. Nos roba la salud, nos roba la educación y nos hace mucho daño. Sin embargo, pues, como les digo, no voy a cejar en el propósito de que estos tribunales funcionen y poderles responder a ustedes en esta lucha que hemos enfrentado todos. Afortunadamente tuvimos muchos empleados del organismo judicial que se sumaron al seminario y tenemos varias, me parece que son 45 personas las que se inscribieron en el seminario, por lo cual yo me siento muy complacida. En estos momentos hemos fortalecido canales de denuncias y de quejas, los cuales se pueden realizar en línea por medio de nuestro sitio web, por vía telefónica, de manera presencial aquí en el Palacio de Justicia. De esta manera se contribuye a reforzar la atención con calidad humana. Para el organismo judicial ha sido fundamental y sumamente valiosa la cooperación interinstitucional, porque permite fortalecer la capacidad de cada una de las entidades aquí involucradas y en el caso específico del OJ, impulsar una cultura de probidad común, buscando los puntos de convergencia que se traducen en un trabajo con metas integrales para beneficiar a los usuarios. Así que desde la Corte Suprema de Justicia estamos convencidos que este diplomado será muy enriquecedor y nos permitirá tener un panorama amplio al conocer las diversas perspectivas en torno a los temas establecidos y que competen a cada una de las instituciones involucradas. Quiero decirles además que nos sentimos satisfechos, porque a pesar de la situación de la actual pandemia, hemos seguido avanzando, encontrando nuevos mecanismos para no detener nuestras actividades formativas. Y hemos encontrado el interés de los funcionarios de las distintas entidades para continuar en este proceso formativo. Esto dice mucho de los colaboradores que se esfuerzan en una visión de Estado y en una mejora continua de las instalaciones, de las instituciones. Como magistrada presidente del organismo judicial y en representación de mis compañeros, reitero nuestro interés y compromiso por continuar avanzando en actividades como estas, que ahora vemos materializadas porque nos permiten acercarnos a la población y crecer en aspectos fundamentales para lograr una buena gobernanza, un desarrollo institucional que garantice la calidad y la eficacia en beneficio de nuestro país. Muchas gracias por su atención y enhorabuena a todos los participantes. Muchas gracias, señora presidenta. Y en este momento escucharemos las palabras a cargo de la señora doctora María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General de la República y jefa del Ministerio Público. Bienvenida, señora fiscal. Muchas gracias, licenciado. Buen día para todos y todas. Hago propicio el vocativo del señor maestro de ceremonias. Es un gusto saludarles en el contexto de esta ceremonia con la que estamos inaugurando el diplomado interinstitucional denominado Buena Gobernanza para propiciar una cultura de transparencia. Hace un año, el Ministerio Público junto al organismo judicial, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio de Finanzas Públicas,
la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Asociación Nacional de Municipalidades firmamos el convenio de buena gobernanza al cual también se unió el organismo ejecutivo. Este convenio surge derivado del compromiso que el Estado de Guatemala ha adquirido en la esfera internacional a través de los distintos tratados y convenios internacionales en la materia, como lo es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, así como de mi firme compromiso en establecer mecanismos para luchar contra la corrupción e impunidad de una manera integral. En este sentido, el convenio de buena gobernanza tiene por objeto la instauración de mecanismos de cooperación, coordinación y asistencia interinstitucional que incidan en el fortalecimiento de las capacidades de las y los funcionarios y servidores públicos, a fin de generar un marco de prevención de la corrupción e impunidad mediante un uso adecuado y racional de los recursos, lo cual contribuye a propiciar el buen gobierno. Por ello, las instituciones involucradas en el convenio elaboramos un conjunto de estrategias para el combate de la corrupción y la impunidad, privilegiando así la prevención, investigación y sanción de los delitos que sean cometidos en dicha materia. Así, las estrategias que hemos desarrollado en conjunto han dado como resultado la implementación de mallas curriculares, las cuales en un primer momento fueron dirigidas a fortalecer los conocimientos de los jefes ediles para propiciar una cultura de transparencia, así como el uso racional del erario público. Este primer programa de capacitación brindó herramientas prácticas a dichas autoridades en materia de manejo de fondos públicos, rendición de cuentas, transparencia, probidad e investigación de ilícitos por corrupción y lavado de dinero. Seguidamente, conscientes de que la pandemia derivada por el COVID-19 constituiría un reto para la administración pública, tuvimos a bien enfocar nuestros esfuerzos en elaborar un programa específico para alcaldes que coadyuvara a transparentar el uso adecuado de los recursos financieros durante esta época y con ello garantizarle a la población que sus recursos estarían siendo invertidos racionalmente. Es por ello que para continuar con nuestro compromiso en el contexto del primer aniversario de la suscripción del convenio de buena gobernanza, hemos elaborado el diplomado interinstitucional denominado Buena Gobernanza para propiciar una cultura de transparencia, el cual tiene por objeto especializar en materia de buena gobernanza, una cultura de transparencia y principios éticos a los y las funcionarias que participarán en el mismo, con la finalidad de impulsar acciones de fortalecimiento de los controles administrativos, técnicos y jurídicos que contribuyan a fomentar la confianza de la ciudadanía guatemalteca. Este diplomado que inicia el día de hoy se desarrollará en 10 sesiones y tendrá como ponentes a expertos de las diferentes instituciones a quienes desde ya agradecemos la disposición de compartir sus experiencias, sus conocimientos, pues con ellos estarán contribuyendo a la construcción de un mejor país. Por otro lado, quiero agradecer a la sección de Asuntos Antinarcóticos y la de aplicación de la ley INL de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala por su acompañamiento y apoyo durante el proyecto, pues se han constituido en aliados importantes en este proceso de construcción de un mejor país.
También deseo agradecer el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 1DC, por haber dicho sí a contribuir con este proceso formativo para todos y todas las funcionarias. Gracias a este apoyo, el día de hoy tendremos a bien escuchar la exposición magistral del señor Helmut Flores, especialista y asesor técnico regional en temas de blanqueo de capitales y anticorrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Centroamérica y el Caribe, quien dictará la conferencia inaugural denominada El combate a la corrupción como elemento clave para el desarrollo sostenible. Muchas gracias por todo el acompañamiento. Finalmente, a quienes participarán en el diplomado, les exhorto a aprovechar este espacio histórico en el país, pues nunca antes las instituciones encargadas de fiscalizar y velar por la transparencia del uso de los recursos públicos habían unido esfuerzos para fortalecer a su personal de esta materia sin precedentes. Siéntanse afortunados de ser parte de la primera cohorte de este programa, que será un parteaguas en la historia del país, pues los conocimientos que adquirirán serán de beneficio tanto para ustedes como funcionarios y servidores públicos y sobre todo para la población guatemalteca a quienes nos debemos. En tal sentido, en nombre de todas las instituciones signatarias del Convenio de Cooperación para la Buena Gobernanza, doy por inaugurado el Diplomado Interinstitucional Buena Gobernanza para propiciar una cultura de transparencia. Que tengan un feliz día y que Dios los bendiga. Muchas gracias, señora Fiscal General. Es así como llegamos al final del acto protocolario programado para esta mañana. Muchas gracias a todas las personas y funcionarios que desde el día en que salió la convocatoria se inscribieron para participar en este diplomado y desde ya les instamos a poder aprovechar estos espacios académicos de los que estarán siendo parte. Antes de finalizar, deseo invitar a las autoridades que nos acompañan en la plataforma Zoom a poder tomar una fotografía oficial, por lo que vamos a invitarlos a que podamos encender las cámaras. Muchas gracias. Vamos en este momento. Muchísimas gracias. Y a continuación me permito ceder el espacio al licenciado Alan Martínez, asesor de la Contraloría General de Cuentas, quien tendrá bien moderar el espacio de la conferencia inaugural. Un agradecimiento al licenciado Cristian Piral, quien ha tenido la moderación del acto protocolario de esta mañana, y tal como el programa lo establece, vamos a dar pie al siguiente punto y corresponde a la lección inaugural. Esta ha sido denominada el combate a la corrupción como elemento clave para el desarrollo sostenible. Será dictada por el licenciado Helmut Flores Calamari, especialista y asesor técnico regional en temas de blanqueo de capitales y anticorrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito para Centroamérica y el Caribe. Voy a permitir leer parte de la hoja de vida del magíster Helmut Flores Calamari. Él es un destacado funcionario de nacionalidad panameña. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, magíster en Derecho Bancario, egresado de la Universidad Católica Santa María la Antigua y el Instituto Bancario Internacional. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero, específicamente en el sector bancario y de seguros.
Por 10 años fue el jefe de análisis de la Unidad de Análisis Financiero de la República de Panamá. Esto comprendido entre los años 2009 y 2019. Es experto evaluador operativo certificado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT, y a través de este espacio ha evaluado diferentes sistemas preventivos y represivos del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, así como los retos para los procesos de revisión local. Además, ha sido asesor, conferencista y capacitador en temas preventivos de los sujetos obligados a los sectores financieros, no financieros y autoridades del orden público en diferentes latitudes. Así que yo dejo en el uso de la palabra al magíster Helmut Flores Calamari, quien tendrá a su cargo esta prestigiosa lección inaugural. Adelante, bienvenido. Muy buenas tardes a todos, buenos días. Su Excelencia María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público. Licenciada Silvia Valdés Quesada, Presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Su Excelencia Edwin Humberto Salazar Jerez, Contralor General de Cuentas. Su Excelencia Víctor Manuel Alejandro Martínez Ruiz, Ministro de Finanzas Públicas. Su Excelencia Eric Armando Vargas Sierra, Superintendente de Bancos. Su Excelencia Abel Francisco Cruz Calderón, Superintendente de Administración Tributaria. Su Excelencia Edwin Felipe Escobar Gil, Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala. Su Excelencia Hugo Guevara, de la Oficina de INL de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala. Su Excelencia Oscar Dávila Mexicanos, de la Comisión Presidencial contra la Corrupción en Guatemala. Parto mi presentación felicitando a las autoridades guatemaltecas por el esfuerzo y el compromiso en cuanto a la lucha y combate de la corrupción. El tema que nos corresponde a tratar en el día de hoy es el combate de la corrupción como un elemento clave en el desarrollo sostenible. Vamos a compartir la pantalla. Bien. Si alguien me puede manifestar si se identifica la presentación. Así es. La visualizamos, perfecto, mi estimado licenciado. Bien. Es importante visualizar que cuando hablamos de la corrupción, tenemos que entrar en un contexto en comprender qué significa la corrupción en todos los sentidos, para poder obviamente entrar a combatir el tema de la corrupción. O sea, no podemos combatir o luchar contra algo que no comprendemos de manera completa. Entonces siempre es importante aterrizar en algunos temas que probablemente pueden ser reiterativos, pero en las personas que realizan este tipo de investigaciones o de procesamientos, es importante siempre refrescar conceptos orientados a la corrupción. Y en este sentido, visualizamos qué es la corrupción, qué comprendemos por corrupción. Y partimos del hecho de que no hay una definición exhaustiva para el término corrupción, para el concepto. Algunos de los ensayos que se han brindado respecto a este concepto lo determinan como abuso del poder delegado o encomendado para obtener beneficios propios o beneficios privados. Abuso del poder delegado o encomendado para obtener beneficios privados. Este concepto tiene dos acepciones. Evidentemente puede ser aplicado a la corrupción pública y también a la corrupción en el sector privado. Elementos de corrupción pública. Llevando este concepto a la figura del Estado o el gobierno, la administración pública, el concepto estaría orientado hacia el abuso del poder público encomendado a un funcionario para obtener beneficios privados. Esto lógicamente implica que un elemento principal en este tema es que el sujeto, la persona, tiene una calidad especial, es decir, una persona que haya sido electa popularmente o una persona que haya sido designado para ejercer cargo en el sector público. Adicionalmente, este sujeto
actúa abusando del ejercicio de su función pública. Y además actúa subordinando el interés público a su propio interés personal o particular. Entonces es importante ir teniendo claro estos conceptos y estos elementos de importancia. Tipos de corrupción. Partimos con la gran corrupción. Obviamente es el abuso del poder de alto nivel que beneficia a muy pocos a expensas de muchos. Adicionalmente causa graves daños a las personas y a la sociedad. Entonces es importante manifestar que este tipo de corrupción, la persona tiene obviamente alto nivel de poder y obviamente es difícil de identificarlo, por lo cual siempre terceriza las actuaciones a través de otras personas. La pequeña corrupción. Al contrario de la gran corrupción, la pequeña corrupción es el abuso cotidiano, del día a día de los servidores públicos en sus interacciones con los ciudadanos comunes. Cuando el público intenta acceder a bienes básicos o servicios públicos, en ese interín o esa interacción se da la pequeña corrupción. La corrupción política es la manipulación de políticas, instituciones y reglas de procedimiento responsables de la toma de decisiones y abusan de su posición para mantener su poder. ¿Cuáles son los factores que pueden favorecer o promover la corrupción? Primero, tenemos rentas o beneficios. ¿Qué generan las rentas o beneficios? Las contrataciones, las autorizaciones, la discrecionalidad en temas de concesiones y obviamente la compra de servicios o la compra de bienes y servicios. Entonces, todas estas situaciones brindan algún beneficio o renta. Entonces, evidentemente, en este tipo de situaciones hay que tener un poco de control, como lo vamos a ver ahora en las medidas preventivas. Oportunidades. Tenemos que instituciones débiles, en donde no hay muchos controles, entonces se da una oportunidad importante, discrecionalidad a la hora de tomar decisiones, reglas confusas que no están bien establecidas o que no quedan claras, y la falta de control y sanciones. En cuanto a las presiones, tenemos también la presión económica o la presión orientada al fenómeno del Estado capturado, que es cuando el crimen organizado de alguna manera u otra compromete a las personas de alto nivel en la administración pública, de tal manera de que se considera que el Estado o el gobierno está capturado, presiones físicas e incluso presiones psicológicas. Otro factor es la racionalización. Cuando hablamos de racionalizar la corrupción, es cuando la persona justifica el hecho. Es cuando la persona dice, bueno, lo que pasa es que yo lo hago porque no gano mucho, yo lo hago porque trabajo más de lo que yo debo ganar, y al final busca con sus actos justificar o racionalizar el acto de corrupción. Esto, muchas de las razones pudieran tener una excusa o una justificación, pero no significa que uno tenga que cometer delito o tenga que cometer corrupción, y que evidentemente tener conocimiento de que estos actos traen responsabilidades incluso penales. Las excusas, las expectativas que tiene la persona también al respecto, y obviamente aspectos de creencias. Contexto social o cultural, donde se mueve la persona, donde habita la persona, lo que ha visto, lo que está acostumbrado a ver. Aquí visualizamos el ejemplo de líderes. Si ese es mi jefe o si esa es mi jefa y ella lo hace, yo lo puedo hacer. Todo el mundo sigue a esta persona, todo el mundo cree en esta persona, todas las personas siguen a esta persona, y esta persona hace actos que parecieran ser actos de corrupción, pero si las hace esta persona, yo las sigo también. Entonces, ejemplo de líderes, convención social, en donde estamos convencidos que lo que se está haciendo, aunque sea malo, aunque sea actos de corrupción, al final de cuentas es lo que hace la mayoría, así que está bien. Y tenemos también la percepción del público, que va también orientado al tema de que si culturalmente las personas tienen poca preparación en temas éticos e de integridad personal, entonces difícilmente la persona va a prevenir o no va a realizar actos de corrupción.
Entonces son puntos importantes porque todo esto, de alguna manera u otra, favorecen o promueven la corrupción. Las rentas o beneficios, las oportunidades, las presiones, la racionalización y el contexto social o cultural de las personas. Vamos a entrar ahora al aspecto del combate. ¿Cómo podemos combatir todo esto? ¿Cómo podemos combatir una conducta de corrupción? Primero, tenemos que visualizar que hay herramientas internacionales de importancia. Y aquí visualizamos que tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Es una convención ratificada por la mayoría de los estados. Es una herramienta que contempla un amplio marco de posibilidades de control de la corrupción. Contiene medidas de prevención y represión y facilita su aplicación local e internacional. Esta convención ha sido ratificada por la mayoría de los países. En estos momentos hay una data de 187 países que han ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Son pocos los países que no la han ratificado, lo que convierte a esta convención en una herramienta de importancia para poder combatirla, perseguirla e incluso también para facilitar los obstáculos a nivel del tema de cooperación internacional. Considerando que muchos de estos delitos de corrupción se cometen en un país y al final los resultados o los beneficios obtenidos producto del acto de corrupción se configuran o se formalizan en otro país, por lo cual es importante siempre contar con herramientas que faciliten la obtención de información para las investigaciones. En materia de prevención, ¿cuáles serían las medidas preventivas que establece la Convención de las Naciones Unidas? Crear políticas y prácticas de prevención de la corrupción, es decir, crear líneas orientadas al fortalecimiento institucional y para poder, obviamente, tener un marco para poder medirlo, controlarlo y regularlo. Adicionalmente, también la creación de organismos de prevención de la corrupción. Cada país debe tener un ente que dicte la política, manifieste las orientaciones o dirija a las entidades al correcto uso de los recursos públicos. En cuanto a esto, también es importante el fortalecimiento del sector público en cuanto a sus capacidades, la ética, la integridad, la capacidad de las personas al momento de ejercer un cargo, si tiene el conocimiento, si tiene el perfil, si tiene la idoneidad adecuada, porque incluso aceptar un puesto de trabajo sin tener la capacidad o la idoneidad o el conocimiento y cobrar dinero producto de un trabajo que no se sabe hacer, podría también entrar a formar parte de políticas orientadas a falta de ética e integridad que favorece obviamente la corrupción. Para poder controlar este elemento es importante la instauración de códigos de ética o códigos de conducta y que estos códigos de conducta tengan la fortaleza necesaria para poder exigirle a los funcionarios el estricto cumplimiento y también poder ser coercitivos en cuanto al incumplimiento de los mismos. Es decir, uno de los puntos que se ha visualizado es que muchos códigos de conducta o muchos códigos de ética son letra muerta y que al final probablemente no tienen una certeza de castigo o de sanción. Por lo tanto, es importante que este tipo de herramientas tengan esa posibilidad de poder dirigir y sancionar las conductas inadecuadas en materia del ejercicio del cargo público. Importante también en cuanto a una medida preventiva, nos encontramos con la contratación, elementos de contratación pública y gestión de la hacienda pública. Todo lo que tiene que ver con las contrataciones, con las licitaciones, que se sigan el debido proceso, que se sigan las licitaciones conforme lo establece la ley y que se beneficien las personas que cumplieron con los procesos y los requisitos para poder ser beneficiados producto de las contrataciones de los bienes y servicios que requiere el Estado. Adicionalmente, el acceso a la información pública es importante, la transparencia como un motor o una estructura sobre la cual se combate la corrupción. Si no tenemos elementos para poder obtener información pública en la gestión que se está realizando, entonces probablemente la gestión no va a poder publicitar o va a poder manifestar su gestión orientada a que la población en general tenga conocimiento
en cuanto al ejercicio de la cosa pública. También dictar medidas para el Poder Judicial y el Ministerio Público, que sean entidades independientes de toma de decisiones, en donde se hagan investigaciones de manera adecuada para poder perseguir el delito de corrupción, y obviamente también una conducta ética y de integridad a la hora también de procesar los casos, de manera tal de que si se quiere prevenir, también haya la independencia para poder investigar y poder procesar los casos orientados a la corrupción, para poder también mandar un mensaje disuasivo a la hora de establecer este tipo de conductas. La Convención también establece un factor importante, y es la inclusión del sector privado. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que las acciones de corrupción están ligadas solamente al sector público, pero es importante también establecer que la conducta de corrupción también se incluye al sector privado, y en ese sentido también se agrega la participación de la sociedad como motor de visualización, de cuestionamiento, de preguntas, de poder visualizar y cuestionar a los gobernantes y a los gobiernos sobre el cumplimiento de los mandatos que han establecido la Constitución y la ley. Indica también los aspectos de preventivo, las medidas para prevenir el blanqueo de capitales, es decir, limitar la utilización de las plataformas financieras de los países para poder lavar o blanquear los fondos provenientes de estos delitos de corrupción o de beneficios particulares por parte de los funcionarios. Así como se toman medidas preventivas, visualizamos también medidas de represión. Y aquí nos encontramos con la penalización de la corrupción. ¿Qué delitos involucra el delito per se de corrupción? Nos encontramos con el soborno a funcionarios, que no solamente es a funcionarios públicos locales, sino también a funcionarios internacionales de otros países, y también a funcionarios de organizaciones internacionales públicas. Es decir, las personas o los funcionarios que cobran o solicitan o reciben dinero para poder hacer o dejar de hacer lo que por ley les corresponde en la función pública. Además de esto, tenemos la malversación o peculado, que está orientado más que todo a la utilización o mal uso de los bienes o los recursos o fondos que les son ordenados para su custodia. Malversación o peculado. También vemos el tráfico de influencia, el abuso de funciones, y también tenemos el enriquecimiento ilícito. Un punto importante en esto también es el ejercicio del blanqueo de capitales, pero no como medida de prevención, sino más que todo como penalización. Lo que vimos antes en el aspecto de prevención estaba orientado más que todo a cuidar las plataformas financieras de lavar los fondos producto de la corrupción. En este aspecto, el blanqueo de capitales va orientado a penalizarlo y hacer que las penas sean disuasivas, es decir, que las penas sean orientadas a evitar que las personas cometan o reincidan en la realización de estas conductas típicas. Es decir, que manden un mensaje de contundente de aplicación de la ley. Tenemos también el encubrimiento, la obstrucción de la justicia y también la aplicación de penas al sector privado. En este sentido, muchas de nuestras legislaciones no incluyen el aspecto de la corrupción para la parte del sector privado, no obstante la Convención lo recomienda. Establece que la corrupción no solamente no ocurre solamente en aspectos gubernamentales, sino también en aspectos privados hacia el gobierno y también entre empresas privadas, en negociaciones comerciales, económicas y demás. Entonces aquí nos encontramos también con el soborno en el sector privado, nos encontramos con la malversación o peculado en el sector privado y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hay otros aspectos importantes también que brinda tranquilidad respecto a la Convención de las Naciones Unidas, y es incentivar las denuncias con temas de corrupción, así como también proteger y el aspecto de denunciar a las personas corruptas, de manera de que las personas no tengan como consecuencias resultados orientados a represalias o conductas inadecuadas por denunciar este tipo de delitos. ¿En qué incide la corrupción
en los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es importante manifestarlo porque cuando visualizamos los objetivos de desarrollo sostenible, visualizamos que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos son el intento mundial de construir un futuro mejor para todos. Entre otros objetivos, tiene por meta acabar con la pobreza y el hambre, garantizar el bienestar de todas las personas, promover una educación y una atención sanitaria de calidad, proteger nuestro planeta y promover la prosperidad de todos. La Agenda 2030 reconoce claramente que el Estado de Derecho y el desarrollo están significativamente relacionados y se refuerzan mutuamente. La promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, el acceso universal a la justicia, así como instituciones eficientes, responsables e inclusivas, son elementos necesarios para el logro de cada uno de los 17 objetivos del desarrollo sostenible. A medida que los países de todo el mundo inviertan cada vez más esfuerzos para estar a la altura de las expectativas puestas en ellos por la Agenda 2030, se apreciará más que nunca la importancia crucial de la lucha contra la corrupción. Un punto importante sobre la importancia de la lucha contra la corrupción se destaca explícitamente de estos 17 objetivos en el objetivo 16, que es la paz, justicia e instituciones sólidas. La importancia de la lucha contra la corrupción se destaca en este objetivo de desarrollo sostenible, que exige que los estados promuevan sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionen acceso a la justicia para todos y creen instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, mediante la reducción de las corrientes y flujos ilícitos, el fortalecimiento de la recuperación de la devolución de activos robados, la reducción sustancial del soborno y la corrupción, y el establecimiento de instituciones eficientes, transparentes y que respondan ante sus consecuencias a todos los niveles. El objetivo 16 desempeña un papel fundamental para garantizar un enfoque integrado de desarrollo, centrado en abordar los déficits de gobernanza y los desafíos del planeta, la profunda transformación social. Aborda las causas fundamentales de muchos problemas relacionados al desarrollo que se abordan en otros objetivos de desarrollo sostenible. Un punto importante de este objetivo es que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presta asistencia normativa, analítica y operacional a los Estados miembros para fortalecer la eficacia, la equidad y rendición de cuentas de sus instituciones de justicia penal en la lucha contra la delincuencia, corrupción y el territorio. Por lo tanto, el trabajo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito apoya las metas incluidas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 y en particular la siguiente. Es importante establecer que este objetivo también afecta de alguna manera u otra el cumplimiento de otros objetivos de manera transversal. Y aquí visualizamos entonces el número 3. El número 3, en cuanto a la salud y bienestar. Es importante indicar, y lógicamente no es de extraño para todos, el tema de que el problema de la corrupción afecta de manera importante a la salud. En algunos países el sistema de salud público se percibe como una de las instituciones incluso donde más corrupción hay. Un problema que sin duda afecta al desarrollo. Un sector sanitario que funcione bien es uno de los servicios más importantes que los gobiernos prestan a sus ciudadanos. La corrupción hace que los presupuestos nacionales de salud se agoten, lo que reduce la capacidad de los gobiernos para ofrecer medicamentos básicos y aumenta el riesgo de que hayan productos inseguros o ineficaces en el mercado. Además, se desvían las inversiones en infraestructuras necesarias como hospitales, consultorios y facultades de medicina. La corrupción en el sector de la salud impide indirectamente el progreso hacia la cobertura universal al inhibir el acceso de las personas a servicios de salud de calidad y a medicamentos seguros y eficaces. Además, debilita los sistemas de protección de riesgo financiero. Un punto importante aquí en el aspecto de la salud y que en estos momentos, por ejemplo, en los temas de la pandemia, con el tema del COVID, obviamente muchos de los países de la región han flexibilizado mediante posturas de
reglas de emergencia nacional, los controles para poder subsanar algunos temas orientados a la salud, algunos temas orientados a la prevención. No obstante, la falta de rendición de cuentas y la falta de transparencia ha traído con esto como consecuencia una percepción delicada en cuanto a la corrupción, muy triste obviamente en los momentos que estamos pasando. Otro aspecto transversal que está vinculado al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, indudablemente el aspecto de la educación. La educación. ¿Qué preferimos nosotros? ¿Preferimos dineros en nuestros bolsillos o oscuridad en la educación para nuestros hijos? ¿Educación de calidad o un oscuro futuro para nuestros hijos? Los ejemplos de corrupción en el sector de educación también impactan de manera adecuada el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 y obviamente el número 16. Los ejemplos de corrupción en la educación son abundantes. El fraude académico, por ejemplo, está extendido en muchos países y se considera una amenaza grave a la integridad y a la fiabilidad de las titulaciones de enseñanza superior. En el sector de la educación, el despilfarro en la contratación, por ejemplo, en relación con los edificios de la enseñanza, costos de mantenimiento falsos y libros de textos pagados, pero que nunca se reciben, salen caros a los contribuyentes. Es importante visualizar que el aspecto de la corrupción es un aspecto a estudiar no solamente de adultos, no solamente en las universidades, sino que tiene que ser una cultura de educación desde los niños, para poder cambiar una cultura que viene ya en el aspecto social, como lo vimos en aquellos factores que promueven la corrupción, aquello que vi, aquello que conocí, aquella persona que siempre lo hace y no le pasa nada, aquellas personas que viven en mi entorno y siempre han hecho esa conducta y para mí eso está bien. Entonces hay que impactar de manera adecuada en el aspecto educativo para traer como resultado, obviamente, beneficios orientados en el mediano, corto, mediano y largo plazo, cambios estructurales en la cultura anticorrupción. Y un aspecto importante para lograrlo es la educación, y una educación que sea de calidad. Pero con situaciones de corrupción, obviamente este objetivo de desarrollo sostenible se ve completamente perjudicado. Otro aspecto en transversalidad que apoya o que afecta el objetivo 16 está orientado a el número 9. Industria, innovación e infraestructura. Es importante visualizar que muchos objetivos, a su vez, ligados al objetivo 16, traen impactos que van orientados, obviamente, a obtener fondos privados y beneficiarse en ese sentido. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Desarrollar la infraestructura de un país o enriquecer nuestras cuentas personales o privadas? La corrupción es un obstáculo, obviamente, para el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9, la industria, la innovación e infraestructura. Cuando hay en juego contratos lucrativos, el soborno, fraude y malversación de fondos pueden infestar grandes proyectos de infraestructura. Si se roba dinero, puede que la infraestructura en cuestión no se construya. O si se construye a medias. O se construye sin cumplir los requisitos de calidad mínimos, lo cual puede resultar muy peligroso. También puede ocurrir que no se asignen fondos a los sectores con más necesidades, sino a aquellos que ofrecen más posibilidades de enriquecimiento personal. Por ejemplo, tal vez se necesite urgentemente un hospital, pero sobornando a quienes están en el poder, se podría dar prioridad a un proyecto mucho menos necesario. En última instancia, cuando se adjudican contratos a empresas que no ofrecen las garantías necesarias, se pone en peligro la calidad del trabajo. El resultado puede ser la ruina económica, lo que seguiría perpetuando el subdesarrollo. Entonces, muy importante también establecer controles en el aspecto del artículo 9 de la Convención, orientada a las contrataciones públicas y aspectos de hacienda pública. Y otro punto importantísimo también está orientado a el objetivo de desarrollo sostenible número 14 y también el 15, que están orientados a los temas ambientales. ¿Protegemos el medio ambiente para futuras generaciones o vendemos nuestro propio planeta? La corrupción es un obstáculo también para el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, que es la vida submarina, y el 15, que es la vida de ecosistemas terrestres.
la delincuencia contra la fauna y la flora silvestre, se está convirtiendo en un flagelo cada vez más devastador, que representa una amenaza importante para el medio ambiente, el desarrollo económico y social, la seguridad y la gobernanza. El crimen, que una vez se describió como una amenaza emergente, se ha convertido en la actividad delictiva transnacional, más importante junto con las armas, las drogas y el tráfico de personas. Se ha hecho evidente que miles de millones de dólares generados por este negocio ilegal están relacionados con la corrupción y el lavado de dinero. Un punto importante a indicar en este sentido es que la mayor parte de las evaluaciones nacionales de riesgo de todos los países orientados al tema de la prevención del blanqueo de capitales de nuestra región, tenemos como riesgo importante o amenaza importante interna el tema de la corrupción. No hay ninguno de los países de la región que no tenga como una gran amenaza el tema de la corrupción, lo cual entonces nos compromete a luchar mucho más y poner énfasis en los controles y también en los mecanismos para poder implementar las herramientas que son de gran importancia para poder prevenir este delito en las oficinas públicas y también las empresas privadas. ¿Qué posibles soluciones podemos encontrar en esto? Ya visualizamos qué conlleva la corrupción, ya visualizamos las distintas formas, los factores que promueven o facilitan la corrupción, visualizamos también las distintas formas de combate mediante las herramientas internacionales, visualizamos también el tema de el aspecto preventivo, también algunos aspectos represivos, y lo que impacta esto en los objetivos de desarrollo sostenible. Y el por qué decimos, obviamente, que es un elemento clave, porque si, así como acabamos de revisar, si el objetivo 16 tiene el establecer paz, sociedades equitativas y también garantizar justicia, evidentemente todo esto trae como consecuencia, dentro de los criterios de este objetivo de desarrollo sostenible, el eliminar o disminuir el acto corrupto. Y obviamente impacta a su vez en los aspectos de educación, aspectos de salud, aspectos de infraestructura, aspectos también de la fauna y la vida terrestre, y también la permanencia adecuada en el planeta. Entonces, posibles soluciones. Primero tenemos actuar con transparencia. Es importante indicar que la transparencia y rendición de cuentas son los pilares sobre la cual podemos combatir de manera directa a la corrupción. Siendo transparentes en nuestra forma de actuar, demostrando lo que se dice con lo que se hace, mostrando evidentemente o teniendo también conciencia de que nuestras actuaciones en el ejercicio del poder público son orientadas al servicio de los ciudadanos y del pueblo. No está orientado a servirse uno de ese puesto, ni tampoco orientados al manejo como si fuera una oficina personal o una empresa. Al final hay que tener claro que las personas acceden a distintos cargos, ya sea por mandato popular, una elección, o ya sea por una designación producto de ese mandato popular, ¿no? Alguien que es elegido y esta persona que es elegida de alto nivel político, entonces escoge a su personal y al final estas personas entran a trabajar dentro del componente del Estado como parte del gobierno, y es importante comprender mediante esta estructura de que tenemos que actuar con transparencia porque obviamente el trabajo está ligado a una función pública. La rendición de cuentas. Esto es importante también, manifestar el qué se está haciendo, los informes de gestiones, qué se realiza, qué hice durante este año, qué hice durante este tiempo, y manifestándole al público toda la gestión que yo he tenido de un cierto periodo, transparentando obviamente y también permitiendo que la sociedad, los ciudadanos y las personas tengan acceso en ese documento para poder preguntar, cuestionar y revisar. Y es aquí donde entramos al componente de la participación de la sociedad. Este es un componente importante. ¿Por qué? Porque la participación de la sociedad va a cuestionar, va a preguntar, va a exigir en virtud de los dos componentes que acabamos de ver. Porque cuando hay transparencia y cuando vemos rendición de cuentas, obviamente vamos a encontrar preguntas, vamos a encontrar cuestionamientos, vamos a encontrarnos con dudas
incluso confusiones que deben ser aclaradas para poder entonces, evidentemente, dejar elementos claros de lucha a la corrupción, mostrando transparencia, mostrando rendición de cuentas y permitiendo la participación de la sociedad. Es importante que los gobiernos, en este conjunto de posibles soluciones, sigan generando y fortaleciendo sus sistemas políticos y jurídicos, orientados a aumentar la política criminal, a aumentar las penas, a poder obviamente crear los mecanismos adecuados y disuasivos de prevención tanto general como prevención especial en materia de corrupción. Es decir, aumentar las penas por la comisión de delitos de soborno, incluir las penas por actos de corrupción en el sector privado. En el sector privado también hay malversación, en el sector privado también hay peculado, en el sector privado también hay soborno. Entonces, incluso si estas conductas no se corrigen o no se manda un mensaje de prevención anticorrupción en el sector privado, de alguna manera u otra, en algún momento incluso estas personas pueden venir del sector privado a querer hacer lo mismo en el sector público y viceversa. Entonces es importante visualizar que el fenómeno de la corrupción impacta no solamente a la parte gubernamental, sino también impacta al sector privado, y es por eso que la Convención recomienda la inclusión de algunos tipos penales orientados a la represión y a la prevención de estos delitos en ambos sectores. Entonces los gobiernos deben fortalecer esas capacidades. Los gobiernos deben ofrecer la oportunidad de aumentar las capacidades técnicas, las capacidades de investigación, por lo menos en los casos del órgano del Ministerio Público, la capacidad de los fiscales, la capacidad de los investigadores, la capacidad de los policías, la capacidad y fortalecer los conocimientos, visualizar aspectos de tipologías, herramientas de trabajo, de manera tal de poder a su vez que el sistema cumpla todos sus objetivos desde la parte preventiva hasta la parte represiva. El sector privado, como ya lo manifesté, también es importante en esta ecuación para poder obviamente lograr solucionar esto, ¿no? Este problema que impacta a todos. Tenemos también los medios de comunicación como una plataforma importante para la sociedad civil para obtener información de transparencia. Los medios de comunicación cumplen un papel importantísimo para todos. ¿Por qué? Porque permite al gobierno poder comunicar, ser transparente y también poder practicar rendición de cuentas. También sirve el medio de comunicación para la participación ciudadana, para cuestionar, preguntar, solicitar aclaraciones, y también el aspecto de los medios de comunicación en la parte investigativa. Usted sabe que con el tema de las redes sociales y con el tema de los medios de comunicación tradicionales, nosotros, los ciudadanos, tenemos conocimientos de información de actos de corrupción de alto perfil, que por la falta de rendición de cuentas y por la falta de transparencia, entonces a través de los medios de comunicación se informa o explotan estos escándalos que a su vez traen obviamente situaciones complicadas para los gobiernos y los estados, y obviamente situaciones que frustran a los ciudadanos en todos los países. Un punto importante también es considerar de que todos juntos en esta ecuación, considerados los gobiernos, el sector privado, la participación ciudadana, los medios de comunicación, practicando transparencia, rendición de cuentas, podamos luchar contra la corrupción para lograr desarrollo, la paz y la seguridad. Y con este objetivo, obviamente, seguir adelante en el avance de la meta de lograr los objetivos de desarrollo sostenible 2030, tratando de alguna manera u otra de tener una sociedad más adecuada para poder tener una mejor calidad de vida para todos. Muchas gracias por su atención, y esta ha sido la presentación del combate a la corrupción como elemento clave para el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento para el magíster Helmut Flores Calamari por esta importante y relevante conferencia que nos ha compartido esta mañana en el marco del Convenio de Cooperación para la Buena Gobernanza, el combate a la corrupción como elemento clave para el desarrollo sostenible. Resaltar básicamente los elementos que él nos ha trasladado en esta lección inaugural
sobre todo cómo la corrupción se convierte en ese abuso por parte de los funcionarios públicos para obtener ese tipo de beneficios particulares. Sin embargo, pues yo quisiera valorar la propuesta de fortalecimiento de las instituciones públicas y sobre todo esto nos puede ayudar a revertir los factores que en su momento el doctor nos ha compartido en esta mañana. El combate a la corrupción obviamente tiene un margen de acción a nivel local, nacional e internacional y por eso es pertinente vincularlo a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas que hace referencia al desarrollo sostenible. Así que tanto la prevención como la penalización son algunas de las acciones que deben de implementarse en el siglo XXI, pero sobre todo viabilizar esa gran ruta para actuar con transparencia, para el rescate de los valores morales en la sociedad, pero sobre todo en la clase gobernante y por supuesto valorizar y fortalecer la rendición de cuentas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues generando mecanismos de participación ciudadana, promoviendo la auditoría social, pero sobre todo esto va encaminado también a un factor determinante que se refiere a la voluntad política de los gobiernos, tanto a través de las convenciones o aquellos pactos internacionales, pero sobre todo en el marco de la coherencia que debe tener con el ejercicio del gobierno, de la gestión pública. Así que valoramos grandemente los aportes que hoy hemos tenido en esta acción inaugural, así que a nombre de todas las instituciones que conforman este convenio de cooperación para la buena gobernanza, estamos finalizando este evento, no sin antes agradecer a todos su participación y motivarlos a que sigan construyendo esa cultura de transparencia a través de la formación, de la profesionalización y actualización de conocimientos que se está brindando en Guatemala. De esta manera, un saludo cordial para todos ustedes, que tengan el mejor de los días.